¿Qué tal, profesor? Compañeros, eh, la idea es abordar un poco de los antecedentes históricos y de los hechos que ocurrieron en la fundación de la Escuela de Frankfurt. Eh, Parece justamente que entre 1918 y 1939 había una situación en Alemania, una serie de crisis que se debieron que se ocurrieron posteriores a la Revolución de Noviembre, en donde, pues bueno, lo que entiendo es que desaparecía la monarquía y había mucha frustración, muchos problemas socioeconómicos derivados de la guerra, la primera guerra que se había prolongado casi 4 años y que había agotado en especial a la industria y a los ejércitos. Entonces, en esta situación empieza a haber alguna serie de movimientos internos en contra de la burguesía de ese momento, en ese punto específico, y varios actores participaron, principalmente los obreros con las revueltas, y políticamente también se fueron consolidando algunos movimientos como el Partido Socialdemócrata, que trataba como de fomentar la colaboración y el entendimiento de estas necesidades sin necesariamente permitir una insurgencia, una agresión directa contra la burguesía, pero también se estaban consolidando esos movimientos rebeldes como fueron los grupos radicales de izquierda, las ligas Espartacus, se fueron consolidando también en un partido conocido como el KPD. Y ahí se empezó a gestar una serie de actividades políticas dentro de lo que podían hacer políticamente, porque generalmente eran obreros y era gente con poca experiencia política, pero se empezaba a gestar un movimiento en favor del socialismo desde la perspectiva política. Al parecer, de acuerdo al autor del artículo, pues también estábamos viendo durante este momento, mientras el Estado le respondía a este movimiento de revolución y a la estructura del KPD, pues también durante ese momento hubo unas persecuciones, hubo segregación de pensadores marxistas, hubo seguramente un ambiente crispado de polarización y aquellos intelectuales que favorecían el marxismo eran pues segregados, ¿no? Y también por ahí encuentro que había un sentimiento también antisemita, sobre todo por la naturaleza migrante de los judíos. Sin embargo, esta misma revolución de noviembre había dejado también un grupo de jóvenes, muchos con raíces burguesas, muy interesados en las propuestas de izquierda, muy interesados en la parte de entender el marxismo y el socialismo. Imagino por mirar este fuerte movimiento obrero, ¿no? que seguro en algún momento se antojaba como un movimiento revolucionario fuerte que iba a construir, iba a influir en una Alemania que finalmente se convertiría en una Alemania subordinada por los grupos de consejos de obreros. Entonces, dentro de esos jóvenes encontramos a Felix Weil, quien había sido también un estudiante de Robert Wilbrand, quien también había sido un socialista alemán, y en esta su cátedra dentro de la Universidad de Tubinga, Felix Weil hace su escribe un artículo que después, por sugerencia de Robert, se vuelve una propuesta de doctorado que explora sobre la socialización
Y es que justamente se discutía mucho el tema de la socialización, en donde burocráticamente parecía no avanzarse, pero era como esta sensibilización de transformar sectores industriales a, a principios enfocados en los obreros y hacer una transformación exitosa, porque después de todo, pues estos son medios que generan la riqueza. Encarcelan a Whale justamente por esta propuesta y después es expulsado de la universidad. Pero de ahí empezamos a ver a este joven con aspiraciones claramente socialistas, pese a que viene de una familia de muchos medios, rica. Su papá era un empresario exitoso, comerciante también. Entonces, incluso en el texto podemos ver que posiblemente hasta allá este interés en el socialismo sea un ejercicio de distanciamiento de la formación paternal. Pero bueno, Whale sigue siendo, además de recibir la herencia de su mamá, pues es una persona con medios y vemos que por su doctorado que tiene justo esta vocación marxista. Entonces, eventualmente en su historia se va convirtiendo en un mecenas de la izquierda, ¿no? Yo creo que un punto fundamental a destacar de su trabajo es cuando organiza la Semana de Trabajo Marxista, ya él y su familia ya estando colocada de vuelta en Frankfurt, Félix organiza esta Semana del Trabajo Marxista, que yo entiendo es justo como el primer esfuerzo institucional de traer al marxismo a la discusión intelectual. Parece que en este punto queda claro que hay dos corrientes importantes que están transformando al mundo desde la perspectiva del socialismo, y una de ellas es meramente política, ¿no? ¿Cómo se llama? Y activista, y que va muy de la mano de las huelgas y los conflictos obrero-patronales. Y la otra es la corriente intelectual, que es la que Whale quiere privilegiar, ¿no? Y yo entiendo la importancia de esta dimensión institucional, porque al final en la política poco podemos saber si la pragmática marxista era verdaderamente interpretada. Históricamente sabemos que no, pero salvar la vocación institucional es relevante, ¿no? Y es justo el trabajo de Whale al que hay que reconocer. Entonces, en esta Semana de Trabajo Marxista, de hecho, hay foros, hay encuentros, muchas personalidades que participaron en esta, e incluso fueron figuras importantes para la fundación del instituto. La visión de Whale era justo que este instituto fuera muy similar al Instituto Marx Engels de Moscú, y él visualizaba que en algún momento el empuje de obreros transformaría a Alemania en un estado construido por consejos obreros, y que su esfuerzo en esta institución sería una de sus aportaciones más importantes a este estado, ¿no? A este nuevo estado, en donde obviamente aquí el instituto sería como toda la base intelectual para construir este estado victorioso que esperaba en el futuro. El surgimiento del instituto parece también ser fundamental en cuanto a las condiciones, o sea, es decir, eran necesarias ciertas condiciones que ocurrieron, y eso es como muy interesante, porque yo creo que el instituto no hubiera tenido éxito si no se hubieran dado estas condiciones, ¿no? Y una de ellas definitivamente era el papá de Whale tratando de utilizar su fortuna para quedar en la historia de la ciudad como un benefactor importante. El hecho de que estaba en Frankfurt, que es una ciudad que tiene una proporción grande de judíos, la segunda ciudad con más judíos después de Berlín.
Y en esta sociedad que, como comentaba, pues también ha vivido como algún dejo de discriminación, hay un alto número de burgueses que miraban con simpatía el socialismo. Y la otra fundamental era un ministerio de cultura que estaba gestionado por el movimiento socialdemócrata, ¿no? Que también veía con interés al socialismo y la importancia de su estudio. Y finalmente Gerald, que es quien apoyó a Weil, que era el académico con una excelente formación, y que era justo la persona indicada para darle forma al instituto, ¿no? Los Weil, definitivamente la familia Weil hizo un financiamiento importante para el instituto, le dio bastantes recursos materiales y también mantuvo este financiamiento de manera importante para no desviar los objetivos del instituto. Entonces eso también, insisto, fue uno de los factores importantes para el éxito de que se pudiera construir este instituto. Gerald no pudo ser el director del instituto por temas de salud, entonces fue sustituido por Grünberg, que es un reconocido científico y también un convencido marxista. Grünberg era justamente esta personalidad fundamental para darle credibilidad a las ambiciones del instituto de no ser visto como una institución con carácter político, ¿no? Él tenía, pese a que Grünberg en realidad creía que el nuevo orden, el nuevo orden, tendría que ser socialista, y incluso lo encontraba como el siguiente paso del desarrollo de la humanidad. Grünberg siempre tuvo el enfoque y el rigor científico para mantenerse distante del dogma y en realidad tener como un enfoque en donde lo que él buscaba era que esta ideología socialdemócrata marxista funcionara como un contraprejuicio, es decir, como ese contrapeso para que se pudiera tener una aproximación libre y comprensiva hacia los fenómenos proletariados socialistas, ¿no? Entonces, hace un gran trabajo desde esta perspectiva científica de esto que él le llamaba el autocontrol, como este esfuerzo científico de no dejarse llevar por la ideología, el dogma o la agenda política. Los primeros integrantes del instituto pues están Friedrich Pollock, Henry Grossman como asistentes y Rose Wittfogel como bibliotecaria y Carl August como colaborador. Todos ellos tenían antecedentes activistas, políticos e intelectuales en el tema socialista o de izquierda o marxista. Los principales logros del instituto en la época de Grünberg justamente fueron la primera edición historiocrítica de las obras de Marx y Engels, y esta oportunidad de que en el medio académico alemán y en el mundo se pudiera estudiar al marxismo y al movimiento obrero, que incluso se pudiera la gente doctorar sobre esos temas, ¿no? Que pudiera haber conferencias marxistas y que se pudiera trabajar en el perfeccionamiento de la teoría de Marx pero con la importante neutralidad política necesaria, ¿no? Grünberg tiene temas de salud que lo hacen no seguir como director, y entonces lo sustituye Max Horkheimer, es su sucesor, también un filósofo, él es un filósofo, que incluso no tiene ningún antecedente político, aquí no, y tampoco es del grupo cercano de Weil, y tampoco ocuparon una posición los asistentes que tenían pues un peso político importante. Y justo
Horkheimer sigue sobre la línea altamente científica, ¿no? Es alguien que quiere retomar a través de la ciencia, la técnica y a través de la industria, encontrar, promover una sociedad menos arbitraria e injusta con los individuos. Piensa que los conocimientos, verdaderos conocimientos, sirven para llevar sentido y razón al mundo, ¿no? Y le toca también articular sobre la crisis del marxismo y tratar de sopesarla con esta misma tendencia científica. Me parece como, a manera de cierre, un fenómeno destacable e interesante que, como vemos, el instituto requirió de muchas condiciones que justamente se cumplieron en el Estado alemán, sí, gracias a los importantes mecenas, a este espacio judío donde se pudo trabajar con esto y definitivamente, entendiendo un poco los antecedentes, creo que era importante el distanciamiento, el ejercicio intelectual sobre el marxismo del fenómeno político y social que estaba sucediendo. Pero bueno, ya veremos en el futuro más adelante leyendo cuáles más fueron los éxitos y cuál fue la influencia de este instituto para los acontecimientos posteriores.